La vocación sacerdotal es la llamada que Dios hace a un hombre escogido por Él desde toda la eternidad. Y aquí estoy, Señor, porque tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes, conoce su ministerio en la arquidiócesis. Tú me has llamado, un programa dedicado a los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. No existen hombres sin vocación. Todos estamos llamados a alcanzar una vida santa. Todos estamos llamados a participar de la vida íntima de Dios. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa de Tú me has llamado. Gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto recibirlos a ustedes que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación, como es internet y también a través de la radio. Muchísimas gracias y siempre nosotros con toda la disposición de poderles servir y de darles programación de calidad, como es la intención de Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. En este programa de Tú me has llamado, día domingo, Día del Señor. Esperemos que todos hayan asistido ya a la celebración eucarística. Si no, les invito también que una vez terminando este programa, inicia la celebración aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, donde está el Padre Jeff también para compartir con ustedes el pan de vida que es Jesucristo en la Eucaristía. Cada domingo tenemos un invitado especial dentro de nuestra arquidiócesis, que son los sacerdotes, los consagrados, aquellos hombres que han dado una respuesta afirmativa al Señor a este llamado que les ha hecho, un llamado de amor, un llamado, por supuesto, que nos hace también a todos a vivir en santidad, pero ellos más plenamente y en el servicio, pues a la misma iglesia a la cual ellos toman como esposa y a la cual cuidan celosamente también, por supuesto. Hoy nos acompaña el padre Héctor Emilio Nava Sánchez. Bravo, muchas gracias, padre, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Y padre, este programa lo tenemos nosotros destinado pues para que la gente conozca la vocación de nuestros sacerdotes, que esto sea también un motivante para aquellos que están todavía haciendo un discernimiento, se acerquen más a sus sacerdotes y conozcan que ellos también han sufrido, han padecido y tienen o tuvieron una vida tan sencilla como la tienen muchos de ustedes que también están siendo llamados o que están buscando esta respuesta, darle esta respuesta a Dios. Y por eso nosotros queremos conocer el día de hoy en este programa, en toda esta hora, su testimonio, padre. Así que vamos empezando por el principio. Platíquenos usted, padre, de dónde es, cuántos hermanos tiene, cómo es su vida en familia, cómo fue su vida en familia. Bueno, en mi familia, a la fecha no tengo mis papás ya murieron, somos 15 hermanos, yo soy ya de los últimos 5, ya todos están casados, tienen sus familias, sus hijos, y yo nací en Nazas, Durango. Ajá. Nazas, Durango, de mi familia nadie vive allá, nadie. De mis hermanos, nadie. Solo me tocó nacer allí a mí. Más bien hicimos vida en Torreón, Coahuila, porque ahí tenía mis abuelos paternos. Uh-huh. Y la familia por parte materna es de Jalisco. Entonces, pues más bien nos criamos en la parte de Torreón, Coahuila. Uh-huh. Y allí es donde pues nos desarrollamos. Digo, a la fecha pues nadie vive en Nazas, Durango. Allá muy esporádicamente, cada 5, 6, 10 años llego a ir. Pero no, normalmente pues no tengo vida allá. Somos pues los 15 hermanos. ¿Viven los 15, padre? Sí, gracias a Dios vivimos los 15. Fuimos una familia, porque pues nos vemos ahorita como hermanos. Y fuimos una familia muy unida, con papá y mamá
con valores muy fuertes, una familia, diríamos en términos de ahora, muy conservadora, en el sentido de conservar la familia, conservar pues todo lo que es las costumbres de la familia, la vida de fe, la vida de familia, todos los valores. Entonces, con una familia con disciplina, con una familia con criterios muy claros de convivencia en la casa. Fuimos muchos, ciertamente no nos tocó 2, 3 ocasiones, recuerdo, yo era de los más chicos, de estar juntos los 15, pues unas 3, 4 ocasiones. ¿Por qué? Porque mis hermanos los más grandes, por parte de mi mamá, se los llevaban a estudiar a la Ciudad de México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM. Algunos se fueron a estudiar allá desde la prepa, al CCH, la universidad, algunos se casaron allá, otros no, otros se regresaron acá al norte, de donde somos. Y pues así es como fue funcionando la familia. Unos papás que siempre lucharon porque sus hijos tuvieran estudio, pero también los valores cotidianos, ¿no? De la sencillez, de la familia, de la unidad, de la solidaridad entre nosotros mismos. Entonces, pues fue una familia como muchas, normal, una familia con carencias también, éramos muchísimos, Sí, pues, claro. pero una mamá, un papá pues muy esforzados, sobre todo la mamá pues, que es la que en mi caso, en mi familia, pues era la que llevaba más bien las riendas, ¿no? de la casa, claro. y con una fortaleza humana, personal, pero también una fortaleza desde Dios. Eso es algo que ahora le valoro mucho a mi mamá. Yo estaba muy chico, estaba en preparatoria cuando mi mamá muere, en primero de prepa, 14 años, 15 años. Entonces, mi papá ya fallece cuando yo estoy ya sacerdote, precisamente. Entonces, pues una familia así. ¿Y qué recuerdos tiene usted, padre, sí, de la convivencia en casa, pero más allá de la convivencia, de los rezos, de lo que les unía, de sus idas a misa, los 15 hermanos, con papá, mamá, rezos con los abuelos? ¿Qué recuerdos tiene usted de estos momentos de devoción en casa? Bueno, nunca fuimos en familia total, porque pues no coincidían los hermanos, trabajaban y estudiaban precisamente en la Ciudad de México, algunos, otros en Torreón. Entonces, pues no coincidíamos, pero cuando llegábamos a estar, sí íbamos a misa. Mis papás no eran propiamente así laicos comprometidos. Ya con el tiempo sí fueron adquiriendo un compromiso en la vida de iglesia, pero yo recuerdo, si yo recuerdo un poco, mis hermanos los mayores con más razón, de que no tenían una participación muy activa en la iglesia, pero sí los llegué a ver ya comprometidos, y más cuando yo opto, aún como adolescente, entrar al seminario, aún sin entrar todavía, ellos se comprometen más. Y más aún cuando yo ya estoy en el seminario, pues más comprometidos. Entonces, sí, entonces de alguna manera yo vi en ellos más compromiso. No había así de que nos llevaran a misa. Sí íbamos con ellos. No éramos una familia así con mucha devoción. No existía. Más bien fue ya, pues ya estando yo en el seminario, un poquito antes de entrar al seminario y en el seminario, pero un poquito antes me situó allí, pues era de convivencia muy sana, de ir al rosario en las tardes, de ir a misa, y es cuando yo empiezo a ser acólito, es cuando mis papás empiezan a acercarse, a comprometerse, y acólito de secundaria. Sí, no de primaria. Grande, ¿eh? Ya, digo. Sí, ya grande. Sí. Y curiosamente, de todos, yo soy el que hago la primera comunión de grande. Ah, mire. Eso es algo que yo me he puesto a reflexionar mucho,
que yo fui el único de mis hermanos que hice la comunión de grande. Sí, sí, O sea, grande me estoy refiriendo a la secundaria, a la primero de secundaria. sí, porque generalmente se hacían de 8 años, hasta de 6 años. Hasta a de veces, ¿no? 6 años. Entonces, pues yo fui me llama la atención qué repercutió allí, si mi forma de ser era muy inquieto de todos mis hermanos. Yo era el más inquieto, el más diferente Ajá. desde niño. No era así un niño, no digo como mis hermanos, sino era un niño muy hiperactivo, Sí. muy travieso, por supuesto, y todos los derivados. Probablemente de quien menos esperaban, a lo mejor también esta respuesta, padre. Sí, yo creo que sí, porque aún ya durante el tiempo que entré al seminario, pues era quien de menos se pensaba que iba a continuar, e incluso yo creo que hasta dudaban de que yo llegara a ser sacerdote. Ujú. Eh, Aún estando en la formación. Aún estando en la formación, sí. Vale. No porque fuera relajiento solamente, sino a lo mejor por lo inquieto que yo era, porque era muy inquieto. Entonces estoy ubicándome en la pubertad, la niñez, la pubertad, la adolescencia. Entonces, pues sí era muy, muy, muy inquieto, a diferencia de mis 14 hermanos. Claro, vamos a conocer mucho más del padre Héctor Emilio Nava Sánchez, que está el día de hoy compartiendo con nosotros el programa Tú me has llamado. En el siguiente bloque vamos a conocer su formación dentro del seminario y también dónde ubica este parteaguas en su vida, donde dice, bueno, pues ya quiero algo más. ¿Por qué no el seminario? ¿Por qué no ser sacerdote? ¿Por qué no integrarme también a esta familia de la iglesia que son los presbíteros? ¿Hubo crisis vocacionales? ¿Qué fue lo más fácil, lo más difícil de estar en el seminario? Todo esto en el siguiente bloque. Quédense con nosotros. Esto es el programa Tú me has llamado, hoy compartiendo la hora con el padre Héctor Emilio Nava Sánchez. Regresamos después de la pausa. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor. ¿Qué es coinonía? La palabra griega koinonia es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonia en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener coinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Coinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Sé parte de nosotros, sé amigo de Coinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad.
Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Este es el programa Tú me has llamado. El día de hoy, domingo, que estamos contentos porque los días domingo generalmente también son días de estar en familia, de estar en casa, de tomar un descanso, de que a veces nos vamos yendo en la rutina del día a día, entre semana, en el trabajo, las escuelas, bla, bla, bla. El día domingo nos juntamos en familia, son los días en que podemos estar con ellos, convivir, y pues esperemos que también estén conviviendo en familia, pero también hayamos asistido ya a la celebración eucarística. No pierdan la oportunidad, que no se les pase el día sin que también vayan a saludar al Señor en la Eucaristía. El día de hoy estamos compartiendo con el Padre Héctor Emilio Nava Sánchez esta hora del programa Tú me has llamado. Él comparte con nosotros su testimonio y que este testimonio sea parte importante en aquellos que están haciendo un discernimiento. Tómenlo en cuenta. Siempre es importante vernos reflejados en otras personas para poder nosotros también dar una respuesta, la que Dios decida para nosotros. Padre, pues platíquenos ahora así le llamo yo el parteaguas, o mi antes y después de Cristo, mi antes y después de una decisión importante, que es primeramente entrar al seminario para una futura ordenación. ¿Cómo es que usted decide entrar al seminario? ¿Por dónde le viene esto? ¿En una Eucaristía, en una hora santa, en una lectura? ¿Dónde ubica usted este momento? Bueno, yo recuerdo, estando en primero de secundaria, que empezamos a ir con otros dos chiquillos de mi edad, ir a misa, pero no porque fuéramos a misa por una formalidad, por un compromiso, sino andar de curiosos y asomándonos al templo. Vi a un sacerdote muy joven celebrando misa y empecé a ir y le ayudábamos ahí de una manera informal en la misa y nada más. Después, a los meses, por una Semana Santa, van unos seminaristas a ayudar de misiones, y es allí, bueno, eran como 2 años mayor que yo. También eran seminaristas de prepa. Entonces, si yo estaba en segundo de secundaria, primero de secundaria, estaban en primero de prepa, recién entrados al seminario menor. Y me llamó la atención que con su sotana, su cota, y muy limpios, muy formales, ayudando en misa. Y de allí empezó a surgir, y después hubo por ahí unas misiones, una misión de unas religiosas, las misioneras de Jesús Hostia, precisamente, y es por ellas también que me inquieto, pero así donde más se dio fue de ver al padre joven y después a los seminaristas, que ahora uno de ellos es sacerdote, y pues curiosamente allí es donde yo empiezo, porque era un adolescente, un niño de primero de secundaria, no como los de ahorita de primero de secundaria, sino pues un chiquillo, y ya de allí empiezo y se me hacía eterno esperar que hasta que terminara la secundaria iba a entrar al seminario. Sí, pues sí. Después pues ya entro al seminario, terminando la secundaria, la prepa, la filosofía, pues como un adolescente. Yo quería ser sacerdote. Ese era mi pensamiento, mi convicción como adolescente, porque a final de cuentas era un pensamiento, una decisión de adolescente, que ahora lo veo y yo no sé cómo, eso sin duda es obra de Dios, pero humanamente hablando no lo entiendo, porque siendo adolescente yo quería ser sacerdote y nadie me quitó eso de mi mente ni de mi corazón. Ahora lo analizo ya como adulto, yo digo, sin duda Dios me llamó, me sigue llamando, y
el ser sacerdote pues era lo que quería de mí, porque como adolescente pues en el camino hubo muchas piedras, como joven, más aún también en el seminario. ¿Por qué? Por mi forma de ser. Porque uno viene uno de familia con sus costumbres, entra uno al seminario donde convive uno con otros, los mismos formadores del seminario, Sí. y no siempre uno embona por muchas circunstancias, desde la forma de ser, desde las costumbres de levantarse temprano, no temprano, del ser uno con cierta rebeldía, cierta rebelión, el no tener capacidad de obediencia, porque en la casa a veces no hay esa obediencia, o sea, muchas cuestiones culturales, familiares, pues éramos chicos. Sí, claro. Y es cuando entro al seminario, estoy hablando de que entré al seminario en el 84, o sea, entré de 14, 15 años. Muy jovencito. Sí, hice la prepa, la filosofía. ¿Y cómo tomó su familia el que usted entrara al seminario, padre? ¿Qué decían sus hermanos? ¿Qué decía su papá? Pues mis hermanos, mis papás, los que me conocían, pues no creían, porque para empezar, pues no es muy común que un muchacho quiera entrar al seminario. Y pues en aquel tiempo pues era muy jovencito. Ujú. Y pues siempre estuvieron con una actitud así muy escéptica, tanto amigos, familiares, papás. Y pues mi mamá era la que sí le echaba muchas ganas conmigo. ¿Cómo no? Ella fue la que me llevó al seminario, mi mamá. Recuerdo mucho, fue un 25 de agosto de 1984. Ella fue la que me llevó. Entonces se preocupaba mucho por mí. Y pues fue así como entré al seminario, pero no creían. Y aún durante toda mi formación tampoco. ¿Qué fue lo más fácil, lo más difícil de estar en el seminario para usted? Bueno, lo más fácil, difícil, bueno, uno viene de familia y yo creo que cuando venimos de familia disfuncional, traemos muchas carencias y aparte de las carencias, pues a veces no tenemos las herramientas para solucionar aquellas carencias que se tuvieron en familia. Entonces, yo vengo de un hogar totalmente disfuncional, pero con esas carencias, pues no las va uno arrastrando si no las trabaja uno en el seminario. Claro. Para mí lo más difícil fue vivir así en el seminario. Gracias a Dios, pues tuve, yo recuerdo, sacerdotes, pues formadores muy buenos, otros no tan buenos, pero hablando de los formadores buenos, pues tuve el acompañamiento de 2 de ellos. Ujú. Entonces, siempre yo fui en el seminario muy perfeccionista, trataba de ser muy justo y trataba también de que las cosas se llevaran bien desde muy chico, porque así, bueno, es la casa que trae uno encima, las costumbres. Entonces, entrar al seminario con una actitud así muy perfeccionista, a veces me causaba conflicto con otros compañeros, Oh, ya. de tratar de hacer las cosas bien. Ujú. ¿Por qué? Porque precisamente ahí hablo también de las carencias, porque el tratar de hacer las cosas bien, habrá compañeros que no les guste hacer las cosas bien, desde el seminario, pues. Sí, claro. Entonces estoy ubicándome en el tiempo del seminario. Y fueron conflictos que fui así arrastrando, ¿no? Que los trae uno. Entonces en el seminario fueron así conflictos, momentos de crisis muy fuerte, de no querer seguir adelante. Oh. Estamos hablando de otros tiempos, no los de ahorita. Pero gracias a Dios, pues, digo, los buenos formadores. Recuerdo a dos formadores, y uno de ellos, pues, es el señor obispo, precisamente don Rafael. Ah, mire. Él fue uno de él era el rector de mi tiempo. ¿En serio? Sí, Mire. exactamente. Él fue nunca me imaginé que fuera a ser obispo, la verdad. Ajá. Nunca me imaginé. Pero, pues sí, él fue mi formador, uno de ellos, de mi etapa de menor. Pero ya después del seminario en Torreón, me tuve que venir acá a Mexicali Ajá. y es donde continúo la teología. La teología. Precisamente fue el señor obispo, por medio del señor obispo, que
que él fue quien de alguna manera, pues me ayudó siendo sacerdote, ¿no? Él y otro sacerdote, precisamente, adulto también. Y pues gracias a Dios, pues aquí estoy en Tijuana, pero nunca me imaginé que fuera a ser obispo don Rafael. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi ¿Llegó seminario. usted a Tijuana cuando don Rafael ya era obispo? ¿O Sí, llegó? Sí, más bien cuando ya está aquí don Rafael siendo obispo, yo hice en Mexicali la teología y allí me ordené en Mexicali, sacerdote. Entonces yo llegué aquí a Tijuana, pedí la incardinación en el año 2000, pero me vine de Mexicali hasta el 2002. Entonces yo duré 2 años solicitándole a don Rafael venirme acá a Tijuana. Entonces, por cierta, aquí tengo un hermano en Tijuana, y aquí en Los Ángeles, pues de hecho los lunes me voy para allá. A veces, no todos. Aquí tengo también hermanos. Tengo 3 hermanos aquí en Estados Unidos, 4. Y uno de ellos no puede pasar para acá. Entonces yo soy el que tengo que ir para allá. Entonces para mí es más cómodo venirme a Tijuana y de aquí allí. Sí, claro. Pero aquí en Tijuana, pues sí tengo también un hermano. Muy bien, pues vamos a seguir conociendo al padre Héctor Emilio Nava Sánchez. Todavía tenemos mucho que platicar. En el siguiente bloque vamos a hablar de este momento intenso, emocionante para muchos de nosotros también escucharlo, que es el momento de su ordenación, tanto la diaconal como la presbiteral, y conocer todos estos signos riquísimos que tiene la celebración del ser ordenado. Vamos a conocerlos regresando de la pausa. Quédense con nosotros. Esto es el programa Tú me has llamado. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. ¿Sabes dónde está ubicado Koinonía Radio? Visita nuestras instalaciones y comparte con nosotros la alegría de ser una sola iglesia en Cristo Jesús. Estamos ubicados en Avenida Sierra de Juárez 7288, Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California. O bien, comunícate al 664-622-8962 desde Tijuana, México, o 866-228-4305 desde Estados Unidos. Koinonía Radio, una nueva forma de escuchar la radio católica. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol,
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Esto es el programa Tú me has llamado, estamos en el tercer bloque, en donde vamos a conocer pues varios momentos emotivos, y también la gente que nos escucha constantemente lo dice, que este es uno de los bloques que más esperan, porque es el momento donde el sacerdote comparte todo lo que sintió y vivió durante la ordenación presbiteral, la diaconal antes y la presbiteral. Tengo una pregunta para el padre Héctor Emilio. Una palabrita que usó en el bloque anterior, que dice que él está encardinado. Incardinado. Sí. Disculpe usted mi ignorancia, padre, pero ¿qué significa estar incardinado? Bueno, yo decía ahorita que estando en Mexicali yo hice la teología, allí me ordené. Con la ordenación de diaconado, uno pues, como diácono se incardina, es decir, pertenece. Ajá. La palabra incardinación es pertenencia a un presbiterio y se obtiene como la incardinación con la ordenación del diaconado. Es decir, el obispo de Mexicali me ordenó diácono y a ese presbiterio pertenezco. Ajá. En mi sentido de pertenencia en ese momento era Mexicali, porque de allí me ordenaron, para allí me ordenaron en Mexicali. Allí me ordenaron en el año 1995, octubre, diácono. Desde ese momento pertenezco al presbiterio de Mexicali. Ya después de allí, bueno, me mandan a estudiar, me ordenan, a mí me ordenaron diácono a principios del 4º año de teología, estando en el seminario. Me ordenaron allí, pues motivos del señor obispo, don Ulises Macías, y el rector del seminario. Me ordenaron diácono todo cuarto, y terminando cuarto me ordenaron presbítero. O sea, a los 15 días de terminar los estudios, me ordenaron presbítero. Esa sí fue graduación. Sí, y mi primer destino fue en una parroquia de Mexicali, Santa María de Gracia. Mi primer amor, la parroquia. Sí. Y después de unos meses me envían a Roma a estudiar Derecho Canónico. Y cuando voy a estudiar Derecho Canónico, al regreso en el año 2000, de estudiar la licencia en Derecho Canónico, y ya para esas fechas yo ya tenía la intención de venirme para acá, y es a don Rafael cuando le pido el cambio de Mexicali a Tijuana, que se llama incardinarme a Tijuana. La solicito en el 2000, no me vengo de Mexicali en el 2000, sino es hasta el 2002 que me vengo. La incardinación no se obtiene, o la pertenencia a un presbiterio no se obtiene de palabra ni de la noche a la mañana. Aquí la ventaja era que don Rafael ya me conocía. No se obtiene de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque el obispo, quien recibe, pues no conoce al sacerdote, y por otros requisitos también que marca el derecho canónico. Entonces, en el 2002 es cuando, después de estudiar en Roma, decido incardinarme a Tijuana. Me vengo a Tijuana, pero es hasta el 2004 que me dan la incardinación. Se obtiene por medio de un decreto del arzobispo con el canciller, donde ellos, después de considerar mi petición, me dan la incardinación, pero antes de la incardinación a Tijuana, el obispo de Mexicali tenía que emitir un decreto que se llama excardinación, es decir, salida. De su diócesis. Salida de mi diócesis de origen, que es Mexicali, con un decreto de excardinación, o sea, de salida, donde el obispo de Mexicali me da la salida, y automáticamente, por medio de otro decreto, don Rafael y el canciller de Tijuana me dan mi incardinación por medio de un decreto. Es decir, tiene que estar los dos decretos a la vez. Un decreto surge con el otro. Y tiene que ser de común acuerdo entre los obispos. Si no hay ese común acuerdo y los dos documentos, no existe. Sería como un clérigo vago, pero no. Yo traté de hacer las cosas pues con la autoridad. Y así ya fue. Con todo lo que traía de Roma. Y ahora pertenezco al clero de Tijuana. Estoy incardinado a Tijuana. E incardinado significa que pertenezco a este clero con la cabeza que es el obispo. Que aquí vivo, aquí me moriré, de aquí soy.
Mire, qué bien. Pues uno no sabe los vientos a dónde lo llevan de Dios, ¿verdad? Sí, Usted empezando, pues empezando en Durango, que es su tierra de origen, mire dónde. sí, Nazas Durango, que está cerca de Torreón, allá, y allá empecé la aventura de la fe, De la fe. y pues aquí estoy sirviendo. Me siento muy feliz aquí, me Qué siento bueno. muy, muy feliz. Padre, pues vamos a regresarnos un poquito, ya entendimos todos estos términos, que bueno, el Padre los explica y los desmenuza de una manera muy agradable y muy entendible, valga decirlo, pues él es encargado del derecho, estudió derecho Estudié canónico Derecho Canónico, en Roma, imagínense, pues con exactamente. razón no los deshebra perfectamente, Padre. Y bueno, platíquenos ahora sobre nos iba a platicar algo sobre los estudios finales, su estancia en el seminario, y para pasar ya que nos Sí. narre un poquito cómo estuvo su ordenación Mira, diaconal. para mí fue muy fascinante la teología, Ajá. porque pues también tuve un buen rector del seminario, padre Raúl Enríquez Ramírez, Ajá. que era rector del seminario de Mexicali y después vicario general. Murió joven en un accidente, pero para mí también fue un buenísimo formador, mucho testimonio, como don Rafael. El padre Raúl, un hombre sumamente entregado a los seminaristas, a la formación, muy exigente, muy auténtico y también muy congruente. Entonces, yo tengo muy buenos recuerdos del padre Raúl en Mexicali. Para mí el seminario de teología fue fascinante también porque, pues, fui la primera generación de Mexicali. Adelante de mí no había nadie en el seminario. Nosotros fuimos forjando el seminario. Y para mí fue un tiempo de apostolado, realmente de vibrar con el sacerdocio. Ujú. Desde la filosofía y teología, en 2 o 3 ocasiones tenía problemas también con los formadores. ¿Y sabes cuáles eran los problemas? Que el que es hoy actualmente, hoy el rector del seminario de Torreón, Ajá. del mayor, de todo el seminario de Torreón, somos compañeros él y yo. Incluso nacimos en el mismo lugar y nos desarrollamos y hasta la fecha tenemos amistad muy buena. Mire. Y sus papás de él con mis papás, etcétera, ¿no? Con mis hermanos hasta la fecha. Y él y yo, y otro, que ya murió, de la misma edad también, el mismo año de ordenación, teníamos problemas en el seminario en filosofía porque nos salíamos a escondidas al apostolado, A escondidas. ayudarle a los sacerdotes donde trabajábamos los sábados, en las Ajá. parroquias. Nuestra fascinación, yo recuerdo ahorita, ¿no? En los tiempos, era formar grupos, dar clases de Biblia, la evangelización, la catequesis. Eso fue del seminario de filosofía. Y en teología también fue muy fuerte. Y en teología, estando en Mexicali, pues también nos salíamos a eso, aun cuando teníamos restricciones y reglas muy claras de no salir del seminario, que nos dedicáramos a estudiar. Ujú. Sí estudiaba, Sí. pero tenía que respetar el horario, los horarios, el tiempo y no salir del seminario. Sin embargo, yo salía con otros 2 y nos escapábamos a ayudar en otras parroquias, concretamente el padre Luis Crescencio, que a veces viene aquí al seminario de Tijuana a dar clase de filosofía de Mexicali, con el padre Cipriano Álvarez en Mexicali, que era el vicario de pastoral, y nuestra fascinación era salirnos a dar clases de Biblia, de catequesis con los grupos, y de hecho a veces nos llegaban a castigar por eso. Mire. Y para mí fue eso fascinante, toda la teología, mi diaconado, me sentía realizado estando todavía en el seminario. Sí, sí. El ir a los grupos a una parroquia para mí era lo máximo, lo Claro. máximo. Para mí no había otra cosa tan fascinante como era eso. Pues era ya poner en práctica finalmente lo que Sí, estaba. pero era algo que me enamoraba, que estaba enamorado y de lo cual yo tenía pues muchas ganas con otros 2 compañeros y andábamos en ello. Y a veces nos castigaban porque nos salíamos sin permiso. No fueron muchas, porque también nos amonestaban fuertemente el rector. Pero yo tengo ese recuerdo bueno. Sí, claro. Yo no supe lo que era el cine, ni a la fecha casi no me gusta mucho. No salía mucho hacia las diversiones, no era muy afín a ello. Mis prioridades eran otras, aún como adolescente, como joven. Ajá. Pero mi vida estaba puesta en ello, en la fascinación por los grupos en las parroquias. Qué emoción. Ya de sacerdote, cuando me ordenan, pues fue un boom para mí, porque era la evangelización.
Llegar a su primer parroquia. Totalmente. Algo que me llama la atención, y no lo digo por nada pero yo en ese tiempo, ahora veo, ¿no? Ya tengo, precisamente ayer cumplí 17 años de sacerdote. Ayer, 17 años. Y yo me pongo a pensar mucho, y se los he dicho a algunas personas, a alguna gente con la que trabajo, que yo de seminarista, de teología, e incluso en todo el seminario, como en teología y diaconado, yo nunca pensé en qué carro iba a traer. La verdad. Mi fascinación era ser sacerdote y los grupos. Ajá. Pues ahora traigo un carro muy bueno, último modelo, y así los he traído. Pero a lo que yo voy es que en ese tiempo no había cierta malicia en lo material, Ajá. en el materialismo. Porque ahorita el joven es muy Ajá. materialista. El joven es muy materialista, ¿no? Es muy materialista, muy consumista. Y los seminaristas pues también no están exentos porque son también jóvenes. Pero ahorita la mentalidad del joven es muy materialista. Yo me ubico en ese tiempo, mis compañeros, no porque fuéramos unas blancas palomos, pero pues nuestra fascinación eran los grupos, era dar clases de Biblia, hacer grupos, que yo hasta la fecha, gracias a Dios, conservo. No se me ha olvidado y no he caído en olvidarme de lo esencial de mi ministerio sacerdotal. Sigue enamorado. Sigo enamorado, como me ordené, en ese sentido de la evangelización. He tratado de madurar en otros aspectos de mi vida que sí los necesito y muchísimo, pero en esa parte yo me siento llamado al sacerdocio. Dios me ha llamado realmente, porque allí lo compruebo yo. Yo lo veo en esa parte del apostolado. Muy bien, pues son vidas fascinantes, todas dignas de verdad de ser escritas, de poder plasmar todas estas experiencias en un libro y que toda la gente conozca la vida de nuestros sacerdotes, por supuesto. Vamos a ir a la última pausa, regresamos ya al último bloque con el programa Tú me has llamado. El padre que nos invita, que nos está acompañando esta tarde es el padre Héctor Emilio Navas Sánchez. Regresamos para ver cuál es su actual trabajo dentro de la Arquidiócesis de Tijuana. Estamos de regreso en unos instantes. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder fiat voluntas tua, hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, para guardar fielmente el tesoro de la fe.
Ya estamos de regreso, este es el último bloque del programa Tú me has llamado, estamos compartiendo con el padre Héctor Emilio Nava Sánchez y es muy interesante lo que estamos escuchando el día de hoy con el padre Héctor Emilio. Yo recuerdo una de las palabras que decía el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. Es importante que nos dejemos sorprender por Cristo, porque de esta manera viviremos eternamente enamorados de Cristo, que nos sorprende cada día. Cuando nosotros ya nos acostumbramos o hacemos una rutina, incluso de las mismas cosas de Dios, pues qué terrible, ¿verdad? Y qué terrible ver que de pronto por costumbre o porque es una rutina también voy a misa, o sería todavía doblemente terrible que el sacerdote se expresara también de esa manera. Tengo que hacer una celebración, el domingo es el día que tengo que hacerlo. Y decía el Papa Francisco, déjense sorprender, todos los días Dios nos da sorpresas y nosotros tenemos que estar muy atentos a ello. Y esto lo digo porque de verdad siento emoción y siento mucha alegría de conocer a un sacerdote como el padre Héctor Emilio, que ustedes lo pueden ver a los ojos mientras habla, se ve el amor, se ve el enamoramiento, se ve que lo disfruta, se ve que verdaderamente ama esto a lo que Dios le ha llamado. Y esto también nosotros como fieles tenemos que estar agradecidos, pero también bajo la responsabilidad nuestra, orar por nuestros sacerdotes. Mantengan siempre su oración por las vocaciones. Todos los días oremos por ellos, todos los días. Padre, pues ya estamos en el último bloque, no quisiera perder más tiempo y escuchar sus experiencias. Ya una vez que se ha ordenado usted sacerdote, ¿por qué no nos platica así brevemente un tour de las parroquias en las que ha estado, qué ha hecho y también actualmente cuál es su labor pastoral dentro de la arquidiócesis? Sí, bueno, en Mexicali estuve en la catedral precisamente, la catedral de Mexicali, y allí también pues trabajando en la parroquia, en la catedral como en el obispado. Acá en Tijuana, mi primer parroquia fue la parroquia de la Divina Providencia. Después de la Divina Providencia me cambiaron a la catedral. En la catedral ahí también estuve. Y luego de la catedral también me enviaron a la parroquia de Corpus Christi como párroco. Y ahora pues que estoy también en la parroquia de la Inmaculada. El estar en la parroquia pues siempre he estado a la vez en el tribunal eclesiástico de la diócesis. ¿Desde que llegó también? De mitad de tiempo, sí, tanto en Mexicali como aquí en Tijuana. Siempre he estado mitad en parroquia y mitad en el tribunal eclesiástico. ¿Y cuál ha sido su experiencia dentro de, primero, en su ser sacerdotal, las celebraciones eucarísticas, administrar los sacramentos? ¿Cómo ha vivido usted toda pues esta responsabilidad? Uno, por ejemplo, en el bautismo, integrar a los hijos de Dios a la iglesia, el darles la comunión, el darles el alimento. ¿Cómo ha sido su experiencia en estos años de sacerdocio, padre? Sí, bueno, en la Santa Misa, en domingos, entre semana, pues siempre yo hago hincapié al sacramento del bautismo, ¿no? Es el bautismo el que nos da esa dignidad de ser hijos de Dios, ser cristianos y ser parte de la iglesia. Entonces yo siempre hago hincapié en la gracia, en el sacerdocio bautismal. Aún cuando siempre hago hincapié en el sacramento del bautismo, pues es por la evangelización. O sea, el Señor nos llama a llevar la buena nueva, a evangelizar. Esa es la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia, si es evangelizar, pues es porque somos ungidos por el sacerdocio bautismal. Entonces, siempre el celebrarla a mí, para mí es fascinante. La homilía, por ejemplo. A mí me gusta preparar la homilía. Estar leyendo lo que el Papa dice, el magisterio de la iglesia. No alcanzo a hacerlo todo, pero sí trato de estar al día. El reflexionar la palabra de Dios e incluso me gusta extenderme en la homilía. ¿Por qué? Porque el domingo sobre todo el domingo es un momento muy crucial para la comunidad. Sí. Entonces, a mí me fascina. Yo si no hago homilía larga como me gusta el domingo, la escribo. No siempre la sigo como está escrita, porque la gente quiere algo más espontáneo, pero sin salirme de ello trato de
de hacerlo, de vibrar con ellos, y a mí me hace vibrar, porque el domingo es el día del Señor, es el día de la comunidad, es un día familiar, no solamente familiar como núcleo papá, mamá, hijos, sino es un día familiar de la familia cristiana, de la comunidad de los redimidos en Cristo. Entonces, para mí eso es importantísimo. Yo la Santa Misa la disfruto mucho, sobre todo el domingo, ¿no? Que es algo con lo cual no podemos vivir. El ir a misa el domingo no es una obligación, sino es una verdadera necesidad interior del encuentro con el Señor. Entonces, para mí eso es fundamental. Y eso, por supuesto, yo lo practiqué en el sacerdocio, lo viví, lo sigo viviendo, y en los grupos, la misión, o sea, el aprender de Jesús también me lanza a ser misionero, y siempre mi pastoral en las parroquias donde he estado trato de hacerlo realmente evangelizadora, no solamente de catequesis, de enseñar, de transmitir conocimientos, sino de tratar de llevar a las personas a reencontrarse consigo mismo y con Dios, con Cristo, y eso para mí ha sido como mi pan, mi alimento. Su plenitud también. Gracias. Y su experiencia, o más bien para que la gente conozca, ¿a qué se refiere el tribunal eclesiástico? ¿Cuál es su labor dentro de una diócesis? ¿En lo que puede servir a la comunidad del tribunal eclesiástico, padre? Bueno, el tribunal eclesiástico es una institución, una instancia de la Iglesia, que se tratan, en este caso, todos los asuntos relacionados a la justicia dentro de la Iglesia, la nulidad del matrimonio. Ahí se realizan los procesos canónico-jurídicos de la posible nulidad del matrimonio, como aquellos aspectos también de justicia referentes a sacerdotes dentro del tribunal eclesiástico. Me enfoco más a la nulidad del matrimonio porque es lo que tenemos el pan de cada día, ¿no? Es todo lo que son los procesos de la posible nulidad del matrimonio. Yo soy juez del tribunal eclesiástico, somos un tribunal colegiado, somos 3, el defensor del vínculo y todo el equipo de notarios. Es toda una estructura ya marcada por el derecho canónico. Y aquí en Tijuana, bueno, mi experiencia, yo desde que me ordené, estudiar a Roma y trabajar en el tribunal eclesiástico, es decir, si tengo 17 años de sacerdote, fue la licenciatura en Roma, y ya 15 años trabajando en el tribunal, 15 años. Entonces, pues es atender es como una pastoral muy específica, muy cualificada, porque pues tiene que tener uno todos los sentidos y el tiempo y un orden, horarios para atender a las personas, y hay toda una jurisprudencia que seguir. No es algo que está al arbitrio de las personas o de los sacerdotes, la nulidad del matrimonio, sino es algo en conciencia, que decidimos en conciencia después de descubrir que hay elementos fehacientes, elementos de juicio para declarar la nulidad conforme lo marca el derecho canónico y la jurisprudencia en la vida de la Iglesia referente a la nulidad del matrimonio. Entonces es un trabajo, un apostolado muy exhausto, muy pesado, pero también muy revitalizante, porque tan revitalizante es que para mí es la salvación de las personas. Claro. Entonces somos instrumentos del Señor también en una pastoral muy escondida, muy en el anonimato, que poco se conoce por lo delicado de la materia, pero para mí es reconfortante ver a tantas personas que se benefician de ello para buscar una vida cristiana práctica, testimonial y muy auténtica, porque muchas parejas realmente pasan por el tribunal y llevan una vida de transformación, una vida realmente cristiana. Y si alguien que nos estuviera escuchando, padre, quisieras alguna asesoría, usted puede darnos el número de teléfono donde pueden comunicarse, o de qué manera podríamos acercarnos al tribunal eclesiástico. Sí, el tribunal eclesiástico está ahí en el obispado, en el edificio Salvatierra. Los teléfonos 634-0971 hasta el 75, ahí en la recepción.
piden comunicación al tribunal, piden cita ahí en el tribunal y ahí se les concede las citas, o a veces por medio de su párroco o de alguna persona comprometida, es como hay el nexo hacia el tribunal. A todos les damos su lugar, tratamos de ser corresponsables y también responsables en atención a las personas. A veces no se atiende luego porque hay, como dicen, línea, fila, sí, claro, orden de petición de cita, y a veces pues el tiempo es corto. Atendemos pues de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde, es cuando está abiertos los teléfonos, las oficinas, y si van a la primera cita y obedecen a lo que Por hoy nuestro programa termina. Tenemos una cita la próxima semana para conocer más a nuestros sacerdotes, a los hombres que Cristo escogió para transformarse de las especies de pan y vino en su precioso cuerpo y sangre. Dios está a nuestra puerta y llama. Si le abro, como María, entrará en casa, cenará conmigo y hablaremos sin prisas. Y porque tú me has llamado, yo respondo, hágase. Aunque no lo entiendo muy bien, aunque no me lo puedo explicar, hágase. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.